Uno de los primeros regalos que le hice a mi esposa cuando estábamos de novio fue un loro de porcelana. Recuerdo que habíamos estado caminando por la ciudad. Ella lo había visto como un adorno, era grandote y a ella le había gustado mucho. Le quise dar una sorpresa y fue un día y se lo compré. Lo hice envolver en papel de regalo y lo llevé hasta su casa. Llamé a la puerta de su casa y cuando ella salió le di el paquete y le dije, bueno, esto es para vos. Ella agarró el paquete y por alguna razón se le cayó al piso. Bueno, se despedazó naturalmente dentro del paquete. Cuando ella lo abrió, me dijo, ¿por qué no me avisaste que era frágil? Las cosas frágiles suelen ser a veces las más valiosas. No conocer la fragilidad de algo es el primer paso para perderlo. El ser humano es una de las criaturas más frágiles del planeta. De hecho, cuando un bebé nace no puede caminar y hay animales que en el mismo momento que nacen, como los terneros, saben caminar directamente. Lo mismo sucede cuando un bebé nace, no sabe comer, hay que darle leche. Bueno, sin embargo, las aves en el mismo momento que nacen, ellas ya saben comer. A tal punto llega la fragilidad del ser humano que nuestra mente no puede recordar con exactitud las cosas que sucedieron en los primeros 5 años de vida. Esto se debe a que nuestra memoria autobiográfica de niños es sumamente frágil. El problema de no conocer nuestra fragilidad es que vivimos descuidadamente. A veces no cuidamos nuestra salud, en lo que nos alimentamos, la forma de alimentarnos, el descanso. Pero las personas hacen abuso también de su salud, con los vicios, con el tabaco, con el alcohol, con las drogas. También no conocer nuestra fragilidad nos lleva a vivir descuidadamente en lo emocional y aún en la parte psicológica del ser humano. Es por eso que en el Salmo 39, versículo 4, el salmista escribe allí y dice, hazme saber, Señor, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. El hecho de que Dios pueda revelarnos nuestra fragilidad es una de las cosas más importantes que en la vida debemos conocer. Hoy quiero hablarte un pasaje en Isaías capítulo 40, versículo 21 al 25. Si puedes, tienes Biblia y puedes abrirla. Isaías capítulo 40, versículo 21 al 25. Dios está tratando con la nación de Israel y a través de ciertas cosas Él va a mostrar la fragilidad de ellos. Dice el versículo 21, ¿no sabéis, no habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar, como si nunca hubieran sido. El versículo 23 dice, Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido la raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Versículo 25 dice, ¿a qué pues me haréis semejante? ¿O con qué me compararéis? Dice el Santo. La certeza de la muerte puede cambiar nuestra dinámica de vida. Una mujer australiana llamada Emma Turner. Esta mujer es una enfermera. Ella en el año 2015 le dijeron que le quedaba muy poco tiempo de vida. Ella tenía un sobrepeso, una obesidad, a tal punto que ella pesaba 180 kilos. Ya no había más nada por hacer, tenían que trasladar. Era una cosa que ya no podía soportar más ese peso, esa obesidad que ella tenía. En el mismo momento que ella se enteró que moriría, ella cambió la dinámica de su vida a tal punto que comenzó a cambiar su forma de alimentarse. Ella logró bajar 100 kilos. Cualquiera que la ve en las fotos, después cómo quedó realmente irreconocible. De ahí que las dos ofertas que Eva aceptó de la serpiente, que fueron las más destructivas, fue el hecho de que la serpiente le dijo, no morirás. Saber que moriremos, saber que somos frágiles, saber que un día nuestra vida va a terminar, nuestros sueños y todo lo que hemos hecho en esta vida un día terminará.
Eso lleva a cambiar nuestra dinámica de vida. Sin embargo, la serpiente le dijo a Eva, no morirás. Y además le dijo, seré como Dios. Esta palabra es muy importante, porque desde allí hasta esta parte el ser humano indirectamente se siente Dios de sí mismo, que puede decidir por sí mismo, que puede hacer con su vida lo que se le da absolutamente la gana. Y así es como vivimos alejados de Dios. El versículo 25 que acabamos de leer dice, ¿a qué pues me haré semejante? ¿O con qué me compararéis? Dice el Señor. Dice el Santo. El pensamiento de que viviremos para siempre, aunque sabemos que no viviremos para siempre, pero vivimos de esa manera, como si viviríamos para siempre, nos ha llevado a compararnos con Dios, a pensar que podemos vivir sin tener que pensar en Dios, sin tener que escuchar su palabra, sin tener que entender lo que Él nos dice, obedecer lo que Él nos dice, como si nunca tuviéramos que rendir cuenta delante de nuestro Creador. Al descubrir la fragilidad, el ser humano cambia su dinámica de vida. Sansón, dice la Biblia que era el hombre más fuerte que había vencido ejércitos. Pero cuando vemos la vida de Sansón en el libro de los Jueces, me llama la atención que nunca se lo vio orando a Sansón. Él nunca oraba, por lo menos la Biblia no dice que orara. Hasta el momento en que le fueron quitados sus ojos, hasta el momento en que él se vio frágil. Cuando él descubrió cuán frágil era, en ese momento él clamó a Dios. David, cuando él vio cuán frágil era luego de que había caído en pecado, él escribe el Salmo 51 y él dice, ten misericordia de mí. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él reconoció que su corazón estaba sucio. El apóstol Pedro, él se sintió tan seguro y caminó sobre las aguas, pero en un momento cuando vio la tempestad comenzó a hundirse. Y fue cuando él descubrió que era frágil, que él clamó por la salvación y dijo, Señor, sálvame. Es por eso que, aunque no nos guste, lo mejor que nos puede pasar en la vida es descubrir cuán frágil somos. Lamentablemente no todos reaccionan de la mejor manera ante la fragilidad. Es por eso que alguien dijo que el mismo calor que derrite la manteca, el mismo calor endurece el barro. ¿Por qué? Porque las dos cosas no reaccionan de la misma manera. Hoy más que nunca Dios está revelando la fragilidad del ser humano. Hoy más que nunca el ser humano se siente frágil. En esta pandemia estamos viendo cómo somos tan frágil, como algo tan pequeño, tan diminuto, invisible, imperceptible para los ojos, mejor dicho, puede destruir y está destruyendo tantas vidas, está arruinando la economía mundial, está haciendo colapsar los sistemas de salud, está destruyendo tantas cosas, gente que se está quedando sin trabajo, personas que han perdido sus familiares. ¿Cuán frágil somos? Dios está revelando nuestra fragilidad. Ahora, reaccionar de la manera correcta frente a nuestra fragilidad será clave para hacer la voluntad de Dios y para poder salir victoriosos. Hoy quiero hablarte de algunos puntos que se desprenden en el contexto que siguen después de lo que hemos leído. Cómo reaccionar correctamente ante nuestra fragilidad. Lo primero que vamos a ver es en el versículo 26. Y lo primero que tenemos que hacer cuando descubrimos cuán frágil somos es elevar nuestra vista a Dios, elevar nuestros ojos a Dios. Dice el versículo 26, levantad en alto vuestros ojos. Dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Está hablando de las estrellas y todo lo que ven nuestros ojos en el cielo. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Quien quiere ver a Dios, lo ve en todos lados. Y quien no quiere ver a Dios, no lo va a ver en ningún lado. Cierta vez, un hombre exponía tratando de desacreditar lo que la Biblia dice, el relato bíblico, acerca de cómo Dios abrió el mar para que Israel cruzara en seco y pudiera pasar de Egipto y salir de Egipto para entrar al desierto. Él había dado una teoría y decía que en la época del año en que Israel pasó había menos agua en el Mar Rojo. Además pasó por una parte donde era muy pandito el mar y podían cruzar, pero que el mar en realidad nunca se abrió. Un estudiante que lo escuchaba se paró y dijo, gloria a Dios. Y dijo, el hombre lo miró así, dice, pero si yo estoy desacreditando lo que la Biblia dice. Y dice, entonces si lo que usted dice es así, el milagro es
doblemente poderoso. Y dijo él, pero ¿cómo? Si estoy diciendo que no hubo tal milagro. Y él dijo, sí, porque la Biblia dice que en ese mismo agua, que usted dice que no se abrió, pero si no se abrió, por ese mismo agua que era tan bajita, y el pueblo de Israel logró cruzar, bueno, en ese mismo agua tan bajita, Dios hizo ahogar a todo el ejército de Faraón. Porque quien no quiere ver a Dios no lo ve, pero quien lo quiere ver, lo ve en todos lados. Las maravillas de la creación están a la vista de todos. Basta con mirar los ríos, con mirar las montañas, con mirar los planetas. Mi hija se fascina viendo los descubrimientos de la NASA, de los planetas, las galaxias, las cosas que se van descubriendo, que tal vez nunca el ser humano logre llegar. Pero son maravillas, y dice la palabra que Dios cuenta todas esas estrellas. Sin embargo, mirar es la creación y no mirar al Creador. Eso limita nuestro entendimiento. Mientras el ser humano confía en lo que ve, en las cosas que ven sus ojos, jamás levanta sus ojos a Dios. Es por eso que en los tiempos en que nuestra fragilidad nos es revelada, es el mejor momento para elevar nuestros ojos a Dios y mirar a quien creó todas estas cosas. Porque Él es poderoso, dice aquí, tal es su poder, tal es la fuerza de su poder. Esta es la razón por la cual el salmista dice en Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mira más allá de los montes y se responde a sí mismo, dice, mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Todo lo que Dios ha creado es una bendición, todo, pero tenemos que mirar más allá de lo creado, porque nuestra fragilidad nos revela que más allá de lo creado hay un Dios creador y solamente de Él puede venir nuestro socorro. Si has descubierto cuán frágil eres, ese es el tiempo que tienes que elevar tus ojos a Dios, porque de Él viene tu socorro. El segundo punto que vamos a ver, cómo reaccionar correctamente ante nuestra fragilidad, es temer a la presencia de Dios. Dice el versículo 27, ¿y por qué dices, oh Jacob, que quiere decir Israel aquí, ¿y por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido del Señor, y de mí Dios pasó su juicio? El miedo nos lleva a huir, el temor nos lleva a obedecer. Si tus hijos te piden salir a jugar a la calle y supongamos que le dices, bueno, pero cuando se vaya a oscurecer quiero que te metas adentro, que entres a la casa y te tienes que ir. Supongamos que vas regresando cuando ya ha oscurecido y tus hijos te ven de lejos y salen corriendo para la casa. Eso significa que tienen miedo. Pero si ellos, aunque no te hayan visto venir, en el momento que empieza a oscurecer, ellos se meten a la casa, eso significa que ellos tienen temor. ¿Por qué? Porque ellos te han obedecido. Mientras el hombre tuvo temor de Dios, la Biblia dice que Dios se pasaba por el huerto del Edén y hablaba con ellos. Había esa comunión. Ellos caminaban delante de su presencia. Pero cuando el hombre tuvo miedo, entonces buscó esconderse. Dice, me vi que estaba desnudo luego que había caído en pecado. Y me escondí porque tuvo miedo, dice la palabra. Todo el que se siente fuerte, sin Dios, cuando la soberbia de la vida nos hace pensar que podemos solo, nosotros siempre podemos decir estas palabras, que dice acá el versículo 27, mi camino está escondido del Señor. Hay mucha gente que dice eso, alguna vez todos dijimos eso. Dios no ve lo que hace, yo lo puedo hacer y no lo ve. Y prueba de que no lo ve, dice, y de mí Dios pasó su juicio. Eso significa, no he sufrido las consecuencias. A veces Dios nos da tiempo para que nos arrepintamos. Y como no sufrimos las consecuencias de manera inmediata, no es que Eva comió el árbol, el fruto del árbol, y como no murió inmediatamente, dice la serpiente, tiene razón. Y fue y le dijo, Adán, come. Y Adán dice, cierto, has comido y no has muerto. Dios nos dijo que el día que comiéramos moriríamos. Claro, Dios se hablaba de una muerte espiritual, de una separación. Pero como las consecuencias a veces no llegan de manera inmediata, a veces pensamos que el juicio de Dios ha pasado en nosotros, que no nos alcanzará, que nuestro camino está escondido de Dios. Y lamentablemente, dice acá el versículo 23 en el contexto que leímos, que hay un momento en que Dios convierte en nada a los poderosos. Hay un momento en que Dios revela a los que se sienten fuertes, les revela su fragilidad.
Y es en ese momento cuando entendemos lo que dice Proverbios 14:27. Dice allí que Dios es el manantial de vida. Dice, el temor de Dios es el manantial de vida para apartarse de los lazos de muerte. Es necesario tener temor a Dios. Si hemos descubierto cuán frágil somos, debemos tener temor delante de la presencia de Dios, porque nuestra vida está delante de Dios y Él ve absolutamente todo. Descubrir cuán frágil somos nos hace pensar en Dios. Una persona que enferma, una persona que siente que puede llegar a morir, esa persona comienza a pensar en Dios. Tal vez no pensó en Dios nunca en su vida, pero en ese momento de fragilidad comienza a pensar en Dios. Sin embargo, algunos, luego que han sanado, luego que Dios los ha liberado, luego que Dios los ha rescatado, vuelven a sentirse fuertes y olvidan lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 4:13, que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuenta. Por lo cual, si has comprendido cuán frágil eres, teme a Dios, teme a la presencia de Dios, porque tus caminos y tu vida y tus pensamientos no pueden esconderse de su presencia. La tercera cosa que necesitamos para reaccionar correctamente ante nuestra fragilidad es buscar la fortaleza en Dios. Dice los versículos 28 al 31, ¿no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La fragilidad puede ser la antesala de la fortaleza. Algo muy curioso sucede con la vacuna. Una vacuna, ahora que se está hablando tanto de una vacuna, en realidad lo que hace la vacuna, cuando se inyecta una vacuna, se inyecta el mismo virus de la enfermedad. ¿Para qué? Para que este virus produzca los anticuerpos necesarios para que el organismo pueda resistir la enfermedad. O sea que eso mismo que lo vuelve frágil, eso mismo es la antesala de la fortaleza que el organismo necesita. David en determinado momento tuvo la confianza y la fortaleza para enfrentar a un gigante, el gigante Goliat. Pero él recordó cuando él se había sentido frágil frente al oso y lo había vencido, frente al león y lo había vencido. Y recordando eso, él se fortaleció. ¿Para qué? Para enfrentar al gigante Goliat. Y lo enfrentó y lo venció. Esta es la razón por la cual el versículo 29 que leímos dice, Él da esfuerzo al cansado. Dice la palabra que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. No dice que da fuerza al cansado, dice que da esfuerzo. Esta palabra esfuerzo es una palabra hebrea, koach, que significa capacidad. Eso es lo que Dios nos da, capacidad. Dice el diccionario hebreo-español, dice capacidad, medio para producir. Eso es lo que Dios nos da el medio para producir esa fortaleza frente a nuestra fragilidad. Esto significa que en Dios podemos hallar la capacidad para producir fortaleza frente a nuestra fragilidad. De ahí que los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Las águilas abren sus alas en los vientos contrarios. Ellas no escapan del viento contrario. Ellas utilizan esa misma adversidad y abren sus alas, y ese viento contrario las eleva por encima de la tormenta. Y ellos encuentran la capacidad para elevarse por encima de los problemas. Fortalecidos en Dios, dice el versículo 31, que podremos correr y no cansarnos, que podremos caminar y no fatigarnos. Quiero terminar más bien contándote una historia que leí en estos días. Algo muy doloroso. Un joven de 19 años había pasado por una experiencia con su novia lo había dejado y él, no soportando la situación, decidió quitarse la vida. Entonces, habiendo encontrado veneno para ratas en su casa, se lo tomó. Y pensaba él que ese veneno, que luego él se dormiría y ya no sentiría más nada y no despertaría. Pensaba él que sería así de sencilla su muerte. Sin embargo, despertó por los grandísimos dolores de estómago y vómitos que tenía. Fue una cosa terrible como agonizaba. Sus padres llamaron a la ambulancia. La ambulancia tardó 30 minutos en venir y durante ese tiempo fue una agonía espantosa. Yendo en la ambulancia con su madre, él
confesó lo que había hecho, él pidió perdón a Dios y finalmente murió. Pablo le dice a Timoteo, dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Qué cuidado tenemos que tener de nosotros mismos, de nuestra fragilidad? Podemos ser nuestro peor enemigo. Si Timoteo no entendía su fragilidad, tarde o temprano él caería. Tarde o temprano él se destruiría a sí mismo. David no entendió su fragilidad frente al oso, entendió su fragilidad frente al león, entendió su fragilidad frente al gigante y todo eso lo pudo vencer, pero no entendió su fragilidad cuando tuvo una mujer desnuda frente a él y en ese momento él cayó en pecado, cayó en adulterio. Esto trajo gran dolor a su familia, trajo muerte a algunos de sus hijos, trajo un quebranto para toda su vida y él perdió la paz por no entender cuán frágil eres. Por lo cual, si has entendido cuán frágil eres, quiero decirte algo en este día. Ten cuidado de ti mismo, elevando tus ojos a Dios. Ten cuidado de ti mismo temiendo delante de la presencia de Dios. Ten cuidado de ti mismo, buscando en Dios la capacidad para producir la fortaleza, para poder enfrentar cualquier situación. Porque de esta manera estarás reaccionando correctamente frente a tu fragilidad y podrás acercarte a Dios, como dice la carta a los Hebreos, confiadamente, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Somos frágiles, debemos cuidarnos y debemos tener cuidado nosotros mismos. Si tenemos cuidado, podremos salir victoriosos, porque nuestra fragilidad nos conducirá a Dios. En estos tiempos en los cuales todos estamos descubriendo cuán frágil somos, es el gran momento de acercarnos a Dios. Si nunca le has dado tu vida a Jesús, este es un buen momento para que lo hagas, para que le hables a Él, para que le digas a Él que necesitas ser limpiado. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para perdonarte y limpiarte de todo pecado. Si te sientes alejado de Dios, si sientes que te has descuidado, que has pensado que podías sin Él, y sientes ahora que puedes caer, y que tal vez no tengas fuerza para levantarte, este es el momento de fortalecerte. Este es el momento. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Señor, porque tu palabra siempre nos desafía. Señor, nos muestra cómo somos. Tu palabra refleja exactamente lo que somos y nuestra gran necesidad de conocerte, nuestra gran necesidad de abrir nuestro corazón y que vengas a nuestra vida. Señor, yo envío esta palabra. Tal vez haya personas en un penal, en un hospital, trabajando, tal vez personas que están en la soledad de su casa, personas que están en momentos de angustia, personas que en este momento han pasado por la desesperación, la pérdida y aún personas que están pensando en quitarse la vida. Señor, yo envío tu palabra, confiando en que tu palabra nunca volverá vacía, sino que hará la obra para la cual es enviada. Lo creemos, Señor. Entra, toca, Señor, en la mente, el corazón de aquellos que han oído esta palabra. Señor, para que ellos puedan encontrar en su fragilidad la fortaleza para salir adelante aferrado de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, te invito a que te suscribas a este canal. Es importante que lo hagas si quieres recibir las notificaciones de los mensajes que estamos subiendo. También te invito a que compartas esta palabra. Puedes estar seguro que esta palabra, la palabra de Dios, la palabra del Dios vivo y verdadero, tiene poder para transformar vidas, para restaurar familia, para romper cadenas, para liberar de vicio, de ataduras, para traer vida donde hay muerte. Yo te invito a que lo hagas. Que Dios te bendiga.